Cuando hablamos de fe, decimos yo tengo mucha, o alguien diría yo tengo poca fe. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe, porque Jesús varias veces les dijo: hombres de poca fe. Veamos algunos ejemplos de famoso salón de la fe, Hebreos capítulo 11, y veamos la fe que llega a fortalecer. El tema de este devocional, la fe que fortalece. Dice Hebreos el versículo 11, el capítulo 11. Por la fe también la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta mujer, y hemos oído muchas veces la historia de esta mujer, de Sara, y las condiciones para ella eran muy desfavorables y no tenía ninguna posibilidad de ser madre. Pero Dios le había prometido a su esposo, a Abraham, que tendría un hijo. Y entonces ella le creyó a Dios, es decir, tuvo fe. Esta mujer era anciana, esto hacía que ya no pudiera quedar embarazada, pero si hubiera tenido también menos edad, tampoco podría haber tenido hijos, porque era estéril. Las circunstancias jugaban todas en su contra, pero cuando se tiene fe en Dios, lo imposible se hace posible. Y esa frase la oímos muchas veces y te la repito: cuando se tiene fe en Dios, lo imposible se hace posible. El gran desafío para Sara era aceptar que las cosas no dependían de ella. Así es como obra la fe, saber que lo que yo estoy pidiendo no depende de mis fuerzas humanas, porque será imposible, sino que depende de el poder de Dios. Cuando tiene todo uno a favor, no necesita de fe. La fe nos hace acreedores de las promesas de Dios. De Sara, esa mujer anciana y estéril, se dice que recibió fuerzas para concebir. Cuando esto sucede, la ciencia no tiene explicación y los médicos quedan asombrados. Y le voy a decir algo: es que Dios no tiene límite, porque Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Lo único que pidió de Sara fue que creyera en su promesa. Eso es lo único que Dios pide de usted y de mí, que podamos creer en Él para poder ver las obras maravillosas que Él hace. Sara fue aprobada por Dios y disfrutó de su promesa cumplida. Quizás Dios está siendo muchas veces también un tanto indiferente para nosotros y no damos demasiado crédito a sus palabras, y entonces por eso Él no actúa. Nunca actuará Dios ante personas incrédulas, porque Dios lo único que pide es que le creamos, que tengamos fe. Así sucedió con Jesús en la región de Nazaret, allá en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Así también debemos nosotros creer. ¿Será que necesitamos empezarle a creer más a Dios? Sería una pregunta. Y le voy a decir esto: para tener fuerzas especiales de Dios, tenemos que darle todo el crédito a Dios y a su palabra. Si Dios dice, si Dios lo ha prometido, Él así lo hará. Dios es especialista en imposibles, pero todo es cuestión de creer en que Él lo puede hacer. Y si creemos, para el que cree, dice, todo lo es posible. Eso se dio con Sara, y esa fe viene a ser la que fortalece para seguir adelante día tras día. Dios nos ayude y nos aumente la fe para creer que Dios es capaz de hacer lo imposible, que pasa muchas veces a nuestro alrededor, o en nuestra familia o en nuestra vida. Dios es capaz. Bendiciones.